Queridos amigos de su programa Cine Encuentro, organizado por la Dirección de Cultura y el Cineclub Universitario de la Universidad de Zulia, en conjunto con el Teatro Baral. Hoy un día especial, como todos sabemos, celebramos el aniversario número 124 del cine venezolano. Tal día como hoy, hace 124 años, se reconoce las proyecciones primeras que se hicieron en nuestro cine en la ciudad de Maracaibo. Justamente una de nuestras organizaciones patrocinadoras y organizadoras, el Teatro Baral, allí en 1897, 28 de enero, se celebraron esas primeras proyecciones. El día de hoy va a ser entonces una edición especial. El profesor Ángel Lombardi, con quien contamos todos los jueves en la coordinación de este programa y podemos aprovechar sus análisis y su contextualización cultural e histórica en torno a los filmes que semanalmente pues ponemos a disposición, pues estará con nosotros también hoy jueves en la segunda parte del programa, porque en la primera parte vamos a tener un invitado especial como lo es el maestro Rodolfo Izaguirre. Quiero al propio tiempo también saludar la presencia, la participación en esta ocasión de la directora del Cineclub Universitario de la Universidad de Zulia, Viviana Márquez. Vamos a estar entonces el profesor Ángel Lombardi, Rodolfo Izaguirre, Viviana Márquez y este servidor, Juan Carlos Lozada, conversando en torno a este aniversario. A través de las redes sociales hemos podido invitarles a que vean la película alrededor de la cual se va a producir el coloquio de hoy, la película Araya, de Margot Benacerraf. Nada más y nada menos, esta es la película que se ha escogido para enmarcar este aniversario 124 del cine nacional. Recordemos que esta película en 1959 obtuvo el Premio Internacional de la Crítica en la edición número 12 del Festival de Cannes, un premio compartido con la también extraordinaria película Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais, y obtuvo también el premio de la Comisión Superior Técnica. Queremos saludar a Margot Benacerraf, con toda seguridad está sintonizando nuestro programa, agradecer en esta ocasión también a la Fundación Audiovisual Margot Benacerraf y a Brin Cine, que han hecho posible que ustedes tengan la oportunidad de ver una vez más esta joya del cine nacional. Como les he dicho, vamos a conversar en la primera parte del programa con el maestro Rodolfo Izaguirre. Nada más y nada menos que Rodolfo Izaguirre. Rodolfo Izaguirre, una persona que inicialmente estaba destinada a estudiar Derecho, por allí estuvo en las aulas de la Sorbona, de la Universidad de la Sorbona de París, y rápidamente encontró en esa sala oscura de la Cinemateca francesa que su vocación era otra, que su vocación era la escritura, que su vocación era el cine, eh, la crítica cinematográfica. De regreso a Venezuela, Rodolfo Izaguirre formó parte del legendario Grupo Sardio, ese movimiento literario y cultural venezolano que hizo oposición a la dictadura Pérez Jimenista. Es uno de los fundadores también del mítico movimiento El Techo de la Ballena. Durante 20 años, Rodolfo Izaguirre fue director de la Cinemateca Nacional entre los años 1968 y 1988. En el año 1983 llegó a presidir el Fondo de Fomento Cinematográfico Foncine. Durante casi 40 años, Rodolfo nos prodigó hasta el año 2009 en la Radio Nacional, cuando era radio, cuando era nacional y cuando era de Venezuela verdaderamente, aquel extraordinario programa, microprograma radial, el cine mitología de lo cotidiano. Muchos lo recordamos porque éramos asiduos oyentes, escucha de ese magnífico programa. Ese programa que en el año 1981 fue reconocido con el Premio Municipal Leoncio Martínez de Periodismo. Rodolfo ha sido jurado en múltiples festivales de cine, ha sido conferencista en congresos sobre historia de cine, como por ejemplo los congresos de Zacatecas y Guadalajara. Eh,
ha escrito y ha escrito mucho y ha escrito obras muy importantes. Alacranes, Premio Pocaterra en el año 1966, Historia Sentimental del Cine Americano en el año 68, El Cine en Venezuela en el año 1969, Cine Venezolano Largometrajes, publicado en el año 1983, Acechos de la Imaginación, publicado 10 años más tarde, en el año 1993, el mismo año cuando se aprueba la ley de cine en Venezuela. El cine Belleza de lo Imposible, en el año 1995. Los Juegos del Tiempo, en el año 2008. Y En el Tiempo de mi Propia Vida, una nueva publicación de hace apenas poco más de 2 años, el año 2018. Columnista dominical en El Nacional y también en la revista Desafío de la Historia, Premio de Honor de la Academia Venezolana de Ciencias y Artes Cinematográficas, y Rodolfo es también, por fortuna, presidente honorario del Festival del Cine Nacional. Nos vimos hace unos pocos años en el marco de el homenaje en la edición número 13 del querido Festival Manuel Trujillo Durán, dirigido por Viviana Márquez. Nos vimos, Rodolfo, en ese magnífico homenaje que te rendieron y que hoy queremos amplificar por medio de esta invitación que te hacemos. Bienvenido, Rodolfo Izaguirre. Gracias. Adelante, Rodolfo. ¿Cómo estás? Gracias, Juan Carlos. Bueno, estamos hablando de Manuel Trujillo Durán. Han pasado 120 y tantos años y él sigue presente. Una de las cosas que él hizo que realmente me conmovió mucho fue saber que formó parte de la comisión geodésica que midió la distancia entre Maracaibo y Caracas. A mí me hubiera gustado tanto haber participado de esa comisión, pero lo que él no llegó nunca a entender, a calibrar, fue la consecuencia que tuvo haber dado vuelta a una manivela de un aparato llamado vitascopio, con lo que proyectó en el Teatro Banal algunas películas de Lumière y 2 películas que se le atribuyen: Las muchachas o muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, que ya eso ya no se puede hacer allí porque eso está lleno de petróleo. Así es. Y especialistas sacando muelas en el Gran Hotel Europa, un título precioso para iniciar una cinematografía. Pero no fue posible porque la accidentada vida política venezolana todo el siglo XX imposibilitó que Manuel Trujillo Durán pudiera desarrollar lo que quiso hacer cuando mostró las películas en el Teatro Baral. Hubo que esperar mucho tiempo para que el cine comenzara una etapa artesanal, precapitalista. Ahí aparezco yo, ahí aparece mi nombre. En los años 40, los años 50, correcto, aparece la Cinemateca con Margot Benacerraf, aparece justamente la película Araya de Margot, que me complace mucho saber que ha sido objeto de una restauración. Restauración, sí, correcto, en los Estados Unidos, que es lo que van a proyectar ahora más adelante. Margot es una de las primeras, con ella se inicia lo que se llama el film d'art, la película de arte. Así es. Es la primera mujer que hace cine en el país, una cosa impresionante. Bueno, es el tiempo también de Román Chalbaud con Caín Adolescente, que es lo que inicia el desarrollo del cine venezolano. El cine venezolano, en mi opinión, digo yo, ha llevado mucho palo, le han dado mucho, ha sufrido mucho. Sí. Pero poco a poco fue organizándose, se crearon los gremios. Era una especie de archipiélago, pero se creó la Asociación Nacional de Directores Cinematográficos, se creó la FEDEC, es decir, las organizaciones gremiales. Ellas fueron las que obligaron al Estado venezolano a aceptar la cinematografía,
a dejar de ser el concepto de bellas artes. Las bellas artes es un concepto francés del siglo XIX que protege la literatura, la música, la pintura. Sí, este libro hay que guardarlo, entonces se crean bibliotecas y esta composición musical y se crean unos conservatorios y se hacen museos para guardar las obras de la pintura. Pero el cine no formaba parte de ese concepto cultural y son los cineastas los que hacen posible que en la primera administración de Carlos Andrés Pérez el cine comienza a tener importancia. Además, el desarrollo de la tecnología de los audiovisuales va marchando y el país no se puede quedar atrás. Los cineastas han aprendido su lección y han hecho una cosa notable, que es que han entendido y han adoptado las tecnologías que avanzan vigorosamente, pero a pasos agigantados, cada día más difíciles y más complejas. La actual yo no la entiendo, pero los cineastas y los jóvenes cineastas sobre todo la han entendido, la han asumido, pero les falta todavía algo importante, ajustar su narración a la tecnología nueva. Es decir, no se puede hacer películas como las que se hacían en los años 40 y 50. Si estamos haciendo este trabajo con un aparatico pequeñito, donde se pueden hacer películas allí, la narración tiene que ser distinta, tiene que contar la historia de otra manera. Ellos están aprendiendo esa lección, los jóvenes aprenderán a hacerlo y seguirán haciendo buenas películas. En eso confío. Yo confío mucho en los jóvenes, pero muchísimo. Al punto que si yo estoy en un paso me encuentro en una situación donde hay un joven, un adulto y un policía, le doy la razón al joven sin saber qué pasó allí. Muy bien. Porque el problema del joven es que no tiene lenguaje para expresar su verdad. El adulto sí la tiene y envuelve al policía en una retórica, y entonces el policía termina dándole la razón al adulto. Y yo se la doy al joven porque es que así tenga o no tenga la razón, se la doy porque es que a mí nunca me la dieron cuando era joven. Entonces yo creo mucho en los jóvenes y creo mucho en los jóvenes cineastas. Y mi saludo es para ellos en esta oportunidad. Y al saludar a Manuel Trujillo Durán, estoy saludando también a estos muchachos, porque ellos son los que continuaron esa obra gigantesca de Manuel Trujillo, de presentarse, digo yo fabulado eso. En lo que terminó la ópera La Favorita de Donizetti apareció un tipo con un aparato extrañísimo y proyectó unas películas para un público asombradísimo, que nunca había visto eso. Bueno, esto que hizo Manuel Trujillo Durán lo están haciendo los jóvenes hoy, 124 años después, y eso me merece todo el mayor respeto y la admiración, tanto a unos como a otros. ¿Te parece? Qué maravilla escucharte, Rodolfo. Bueno, gracias. Qué acierto, qué capacidad has tenido para aparentemente comenzar tu intervención celebrando algo que ocurrió hace 124 años y con mucha fuerza y con mucha verdad nos pones en el tiempo presente. Yo quiero felicitarte y además quiero agradecerte esa capacidad porque creemos con el doctor Lombardi, ya escucharemos más adelante al profesor Lombardi, creemos que justamente la historia sirve para eso, no para quedarnos atascados en tiempos pasados, sino sobre todo para mirar al futuro y para dar oportunidad a los nuevos protagonistas. Entonces, quiero poner de relieve ese relato y ese retrato que has dado, ese brochazo panorámico extraordinario desde el cine cuando comenzó en Venezuela el 28 de enero del año 1897 hasta el día de hoy. Rescatar también de tus palabras, Rodolfo, vamos a continuar desde luego conversando contigo, pero rescatar de esta primera intervención tuya, una cosa que me interesa también remarcar, es ese papel
tan iniciático de las mujeres a través de Margot en el cine, ¿no? En el cine y también en general en las artes, desde los años tempranos, años 40 y 50, ¿no? Quiero recordar que en la edición número 12, en la competencia oficial, la sección más importante de Cannes, fue la única mujer compitiendo contra todos los demás directores que estaban allí, directores, desde luego, que eran no solamente, digamos, de esas tierras muy conocidas de Europa y de cinematografías muy poderosas, sino también que tenían una larga carrera o tenían más de una película. Esta era la primera mujer que estaba participando allí, la única mujer que estaba allí, la primera venezolana, y a día de hoy, después de 80 años, no ha habido ni una sola, ni una sola director o directora venezolana que haya podido participar en esa sección. Hemos tenido, por fortuna, otras películas que han ganado, incluso como la película de Fina Torres, Oriana, que ganó en el año 1940, la Cámara de Oro, en la sección Una cierta mirada. Y hemos tenido también participación en la Semana Internacional de la Crítica, en la Quincena de Realizadores, en la sección de la Cine Fundación, pero la única mujer en toda la historia del cine venezolano que ha participado allí, que ha sido Margot Benacerraf. Entonces, quiero rescatar de esto que tú has dicho, Rodolfo, ese valor que también significa y hacer partícipe junto a ti de este homenaje a Margot. Un homenaje que todos los que sentimos y hacemos parte del cine venezolano reconocemos tu participación y la de Margot Benacerraf. Rodolfo, quisiera preguntarte un poco, ¿cómo ves el futuro? Ya has hecho algunos comentarios en ese sentido, ¿no? Desde luego, para nadie es un secreto la difícil, árida, áspera, complicada, cuesta arriba situación institucional de financiamiento que afronta el cine venezolano y los cineastas venezolanos. Hay una cantidad importante de cineastas venezolanos que estarán celebrando este día fuera de su país y algunos permanecen en Venezuela. ¿Qué mensaje, Rodolfo, les darías tú a estos compañeros, a estas compañeras, a estas personas, que son estos artistas audiovisuales que siguen creyendo en el cine venezolano, pero que las condiciones actuales son francamente adversas? Me gustaría preguntarte tu opinión o escuchar un mensaje tuyo a ellos y a ellas. Mira, en materia de consejo, tengo la respuesta. La dio el Indio Fernández en los años 40 del cine mexicano. Él hizo Maclovia, Río Escondido, La Perla, una de las películas famosas, porque es que pasó por México, no te olvides, Sergio Eisenstein. Y entonces el Indio Fernández aprovechó para conocer las teorías estéticas de Eisenstein y hizo esas películas que son las películas más hermosas que se ha hecho en el cine mexicano. Él pasó por el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Iba a morir dos meses más tarde. Y los periodistas, por supuesto, lo cercaron y le hicieron las preguntas que hacen los periodistas y las preguntas de rigor. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes cineastas? Linda Fernández se les quedó mirando y dijo: a mí que me den por indio muerto y que esos jóvenes se vayan a chingar a su madre. Es decir, ¿qué consejo le puedo dar yo a nadie? Haz tu película, muchacho, y si triunfa, es tu triunfo, y si fracasa, ya verás cómo resolver tus problemas, pero tienes que resolverlo tú mismo. No puedes resolverlo con la ayuda de nadie. Ese sería el consejo que yo les daría a los jóvenes. Mira, yo quería agregar algo cuando hablaste de la mujer cineasta. Yo tengo en mi casa la copia fotostática del acta de matrimonio de la abuela de mi mujer Belén. Y entre otras cosas dice oficios propios de su sexo. Una cosa horrorosa. Claro. Después tengo la copia fotostática del matrimonio de la mamá de Belén. Y dice oficios del hogar.
Es lo mismo, es lo mismo. Sí. Planchar, lavar, cocinar, seguir al marido. Y tengo la copia de mi matrimonio con Belén. Y dice maestra de danza. Ha podido decir presidente de la República, directora de Fundarte, afinadora de piano. Y el camino que ha recorrido la mujer, entre ellas los cineastas, las cineastas, el camino que han recorrido desde de oficios propios de su sexo a maestra de danza, es el Es enorme. camino que ha recorrido la mujer venezolana. Quien tiene que correr ahora es el hombre y abandonar esa actitud machista y odiosa frente a la mujer. Porque a la mujer todavía le falta recorrer cosas, pero bueno, ya ha hecho lo suficiente. Quien le toca recorrer ahora el camino es a nosotros, los hombres. Bueno, los cineastas lo han recorrido, los cineastas han respetado mucho el trabajo de la mujer cineasta y el propio trabajo de ellos. Eso me parece notable. Vuelvo a reconocer y agradecerle a los cineastas el camino que han recorrido. Difícil, pero sobre todo de un empeño, de una vocación. Y el amor que yo tengo hacia el cine va hacia las películas, porque mi pasión va hacia el cine. Y cuando yo les dije a los cineastas venezolanos, dejen de hacer películas y hagan cine, quería decir, respeten al cine, respeten a las imágenes y movimientos, que sean ellas las que expresen las cosas, porque ustedes no son ni políticos, ni antropólogos, ni sociólogos, ni moralistas para estar dando discursos, porque el cine venezolano daba muchos discursos, era un cine muy exterior, volcado hacia afuera y nunca hacia adentro. Veíamos al joven delincuente correr por las quebradas, pero no sabíamos por qué delinque, por qué corre, qué fue lo que hizo, qué es lo que ocurre adentro de él para que sea delincuente. Bueno, eso lo han superado los cineastas y el cine venezolano dejó de ser sociológico y se convirtió en un cine verdadero. Eso me conmueve muchísimo y lo respeto. Y te agradezco muchísimo también todo lo que has dicho de mí. Mira, Rodolfo, agradecidos infinitamente nosotros, y yo digo lo que me sale del alma, y es decirte que me complace conversar en este momento con el más impetuoso, brillante y fulgurante mozalbete de 90 años, de 90 primaveras, que sigue aportando luz, pensamiento y reflexión a nuestro cine, y espero que sea así por mucho más tiempo. Soy un muchacho de 90 años, sí. Así es, así es, así es. Yo quería, al hilo de lo que ha dicho Rodolfo, efectivamente, sobre la película Araya, quería recoger también ese proceso de restauración que ocurrió en el año 2009 en los Estados Unidos. Se hizo una restauración que, de verdad, una obra realmente extraordinaria, el resultado, la recuperación tanto de imagen como de sonido. Al respecto, Steve Soderbergh, en octubre del año 2009, dijo lo siguiente: 50 años después de su estreno, Araya no ha perdido nada de su facultad de fascinarnos y de conmovernos, con su hipnótica combinación de belleza y penuria. Es un regalo para los cineastas que esta inolvidable película haya sido restaurada. Bueno, esto fue a propósito de su premiere en el año 2009, en octubre del año 2009 en Nueva York, que se produjeron importantes comentarios elogiosos no solamente por la película, sino por esta recuperación que las tecnologías nuevas, Rodolfo, permiten ahora, unas películas prácticamente recién salidas del horno, ¿no? Con toda la fotografía cuidada y el sonido optimizado. Sí. Bueno, fíjense, vamos a continuar con este programa. Rodolfo permanece, vamos a conversar acá con unos participantes de lujo como tú. Tenemos nada más y nada menos con un amigo tuyo, una persona que te admira también, ex rector de la Universidad del Zulia,
y también durante 20 años fue rector de la Universidad Cecilio Acosta. Es un historiador, escritor, un humanista, un cinéfilo y un gran constructor, decimos nosotros, de civilidad. Nos referimos al profesor Ángel Lombardi, a quien vamos Claro. a dar la palabra para saludarte antes de volver a él y retomar el hilo de la conversación en torno a Araya. Profesor Lombardi, bienvenido a este programa suyo como de todos nuestros participantes. ¿Me oyen, no? Perfectamente, profesor. Sí, Lombardi. Bueno, no, encantado de participar, seguir participando en estos programas y encantado con todo lo que he oído de don Rodolfo Izaguirre, ¿no? Realmente hizo un análisis, una proyección, a mi juicio, que comparto totalmente del cine en Venezuela y con la referencia correspondiente, ¿no? Así que bueno, ha sido realmente un honor estar aquí participando con ustedes y particularmente con él. Así que saludo, don Rodolfo. Bueno, y ahora vamos también, Viviana, a ver, porque está también participando aquí con nosotros Viviana Márquez, quien es la directora del Cineclub Universitario de la Universidad del Zulia, el de mayor tradición en Venezuela. Y además es directora del Festival Manuel Trujillo Durán. El festival que lleva por nombre El Pionero, a quien se reconoce en la producción y exhibición de las primeras películas venezolanas y por cuya hazaña estamos celebrando hoy 124 años del cine nacional. Bueno, ahí creo que ha tenido alguna dificultad en la conectividad, lo cual, como saben, es normal. En Venezuela se ha convertido en una situación normal, lamentablemente, pero bueno, vamos a continuar y en algún momento vamos a retomar el contacto con Viviana Márquez. A mí me gustaría, profesor, que entráramos de lleno entonces al tema que nos convoca hoy, el aniversario 124 del cine venezolano, profesor, y además al propio tiempo la película Araya de Margot de Nacerra. Sí, bueno, para mí participar hoy es relativamente fácil, porque lo que escuché de don Rodolfo Izaguirre es muy sugerente, ¿no? Muy sugerente, aparte de compartir sus enfoques y sus opiniones. Sí quisiera recalcar algunas de las cosas que él apuntaba. El cine como fenómeno cultural, o sea, no solamente una expresión artística específica, sino enmarcado dentro de un contexto, responde muy bien, ¿no?, lo que ha sido un poco la sociedad venezolana. El atraso, primero, bueno, el hecho que Maracaibo fuera pionera en la proyección de Trujillo Durán en el Varal, ya yo creo que se ha explicado en otras ocasiones. En la época finales del siglo XIX, los sitios más dinámicos en términos comerciales, económicos e internacionales eran los puertos. Básicamente Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo. Y en el caso de Maracaibo, pues eso le permitía tener había una élite comercial, mercantil, básicamente de origen extranjero, casas alemanas, británicas, franceses e italianos, y lógicamente con grupos locales, ¿no? Bueno, ese tipo vamos a llamarla, de pequeña burguesía portuaria o una pequeña élite portuaria, la especificidad de su negocio era la internacionalización del producto, que en este caso era el café. Entonces, lógicamente, era un puerto muy dinámico, volcado hacia afuera en términos internacionales, y era muy frecuente los contactos con las Antillas holandesas, fundamentalmente Curazao, y a través de la isla de Saint Thomas con Hamburgo y Nueva York. Es decir, que prácticamente pudiéramos hablar de una conexión internacional con una periodicidad muy corta. Bueno, eso permitió que las innovaciones del mundo desarrollado o los centros capitalistas de la época, como era
Europa Occidental, Londres, París, Nueva York, etcétera, estuvieran conectados, Maracaibo estuviera conectado con ellos con relativa facilidad. Siempre había algún viajero que estaba en esos países, ¿no? Y regresaba a Maracaibo. Bueno, ese fue el fenómeno que explica el accidente que explica por qué realmente el primer aparato proyector estuvo en Maracaibo, ¿no? Ahora, eso fue realmente una circunstancia determinada, pero lamentablemente, como apuntaba don Rodolfo Izaguirre, o sea, el cine venezolano tiene que esperar realmente para darse a conocer y para internacionalizarse, o sea, darle una cara visible al cine venezolano al año 59 con Margot Benacerraf y su extraordinaria película Araya, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso también comparto totalmente esa visión de la mujer pionera, o sea, pero también eso forma parte de la evolución de la sociedad mundial en el siglo XX y particularmente en este caso la sociedad venezolana. Hay que recordar que la mujer adquiere el derecho al sufragio en el año 1947 y el acceso a la universidad se hace muy tímidamente en los años 50 y ya a partir de los 60 realmente las facultades se llenaron de mujeres, ¿no? Y como dice don Rodolfo, más bien cuidémonos nosotros porque realmente una vez desatado esta apertura al talento femenino, evidentemente porque la mujer tiene una gran capacidad creadora, ¿no? Entonces, muy simbólico, repito, que sea Margot Benacerraf quien nos simbolice de manera efectiva, ya no simbólica como Trujillo Durán, sino efectiva, los comienzos propiamente de un cine que pudiéramos llamar venezolano, que pues tuvo un gran desarrollo con el patrocinio del Estado, etcétera, como ya se ha dicho, ¿no? Pero yo quería hacerle un reconocimiento particular en los años 60, 70 y 80 a las escuelas de comunicación de las universidades y particularmente las universidades autónomas. Yo recuerdo el dinamismo que había en la UCB, en la ULA y en Luz en torno a las escuelas de comunicación y el entusiasmo por el cine. O sea, yo recuerdo aquí en Luz que teníamos un cine club sí, yo después yo tenía la experiencia madrileña, el posgrado y después en París y era un cine club que tenía por el tipo de proyección que hacía, tenía a nivel internacional. O sea, yo descubrí realmente el buen cine, el gran cine, en el Cineclub Luz. Y tengo una anécdota personal también que habla muy bien de nuestros liceos de la República de los años 50. Yo soy alumno y egresado del Liceo Abral de Maracaibo, que fue el proyecto de los liceos regionales que salieron del proyecto Instituto Pedagógico. Bueno, nosotros estoy hablando de los años 50, nosotros veíamos cine en el Liceo Abral, una sábana proyectada sobre una sábana en el frente del liceo, porque lógicamente no había sala de cine, y yo allí vi Casablanca, por ejemplo, y tuvimos la posibilidad de un grupo de estudiantes de quinto año de literatura con el profesor de literatura, un grupo muy pequeño seleccionado, de entrevistar en el Liceo Baral a William Faulkner. O sea que realmente este tipo de detalles indican realmente cómo todo tiene que ser contextualizado para tratar de buscarle una explicación adecuada del por qué, ¿no? Y lógicamente nosotros pues tenemos este hito de Margot con Araya, evidentemente. Y después, bueno, las películas, algunas ya mencionadas, cómo poco a poco el cine se ha ido haciendo presente, ¿no? Ahora, yo quería acotar una observación que tiene que ver también con la evolución social, económica y política del país. O sea, en Venezuela, el protagonista prácticamente de todo lo acontecido en el país, directa o indirectamente, tiene que ver con el Estado venezolano. Porque en Venezuela, a pesar de la declaración de la República Federal de 1811, y especialmente a partir del petróleo, o sea, Venezuela ha girado, la sociedad venezolana ha girado y la economía ha girado en torno al Estado venezolano. Yo diría que parte de las limitaciones que tuvo el cine venezolano y que todavía tiene, aparte de las circunstancias actuales, es que el sector privado, la burguesía, vamos a llamarla así,
la burguesía nacional, que también dependía en sus negocios de la relación con el Estado, no asumió ninguna responsabilidad en general con las artes, particularmente con el cine. Hay excepciones, evidentemente, el Ateneo, el papel literario del Nacional y otros ejemplos, ¿no? Pero realmente el cine tiene una o sea, el talento no tiene nada que ver con la situación socioeconómica, etcétera, pero el cine como industria, o sea, quien financia y quien posibilita las producciones, tiene que ver con la economía. Entonces, el riesgo de solamente depender del Estado es que termina en la manipulación ideológico-política y el condicionamiento que cercena la libertad del creador. El sector privado tiene la misma tentación, pero con el sector privado es más fácil lidiar en la parte creativa de la producción de cine. Bueno, eso está demostrado en muchos países, particularmente en Italia, por ejemplo. Los grandes directores tenían que lidiar con el financiamiento, pero lograban de una u otra manera crear un equilibrio entre el financiamiento público, el financiamiento privado, y eso les permitía hacer obras importantes, ¿no?, de proyección universal. Entonces, bueno, yo creo que desde el cine se ha avanzado. En este momento se vive un mal momento en todo, pero que realmente en el siglo XXI, una vez resuelto nuestra problemática actual, sin lugar a dudas, hay que establecer mayor responsabilidad, no solamente del Estado, sino de la sociedad y las instituciones, en este caso, en la producción cinematográfica. Entonces, bueno, yo creo que todo eso es importante, ¿no? Igualmente comparto el criterio de la confianza en el joven. Yo el otro día citaba una frase en donde un adulto le dice a un joven, voy a darte un consejo, y el joven le contesta de manera adecuada, no necesito el consejo, sino tu confianza. O sea, vamos a otorgarle confianza a la juventud para que haga y deshaga, porque realmente para crear hay que hacer y deshacer. Hay que conocer el intento, el esfuerzo, el talento, el fracaso, el éxito, y seguir fraguando en hacer cine en este caso. Bueno, me parece que eso ha sido muy importante, y bueno, y yo pienso que nosotros, desde la modestia de cada uno de nosotros, desde la modestia de este programa que hemos mantenido durante casi un año, gracias a ti, gracias a Viviana, etcétera, estamos ayudando a crear quizá las precondiciones que pudieran en este momento crear una nueva oportunidad más adelante, en donde con la ventaja, porque las cosas tienen ventaja y desventaja, con la ventaja de que tenemos una mirada interior y hay ahora una mirada exterior venezolana, que seguramente la decena o la cantidad de gente vinculada al cine y a otras cosas en el mundo precisamente están realmente creando la contemporaneidad necesaria. Porque la prosperidad, primero a nosotros nos aisló la miseria y las dictaduras. Hoy nos aísla de alguna manera, en términos culturales, el autoritarismo, la dictadura. Pero también fue cierto que durante muchos años, muchas décadas, Venezuela, estando en el mundo, no estaba. Porque estar en el mundo como turista no es estar. El venezolano salía, pero como turista. Y los que venían realmente o buscaban oportunidad económica o a ver el paisaje. Pero esa interacción sociológica, sociocultural que se está dando ahora con la emigración forzada, realmente eso va a crear un dinamismo sociocultural impresionante que a mi juicio deberá reflejarse en todo y particularmente en este caso en el cine. Bien. Muy bien. Eso. Sí, bueno, el profesor Lombardi ha aludido digamos, un análisis en el que asimismo ha hecho mención, Rodolfo, a algunos aspectos por ti mencionados, y observamos felizmente coincidencias, ¿no?, en el llamado y en la manera como vemos a la cultura venezolana y a los integrantes de la cultura venezolana de todas las generaciones, especialmente las nuevas generaciones. Y esta capacidad nueva
de la sociedad venezolana, forjada poco a poco, de establecer un diálogo con otras culturas y con el resto del mundo de una forma, a través del arte, de una forma muy poderosa, ¿no? Quiero saludar, antes de que tengamos problemas nuevamente con la conexión, a Viviana Márquez. Está por aquí Viviana Márquez, no sé si nos escuchas, Viviana. ¿Estás por allí, Viviana? ¿Puedes escucharnos? Bueno, perdonen estas situaciones de prueba. Recuerden, esto es lo que da el vivo y esto es lo que da la situación de las tecnologías, ¿verdad? Que, a veces el internet falla, etcétera, pero tenemos que rescatar que incluso en medio de esta pandemia, de esta situación de encierro en el que se encuentra el mundo entero, tenemos posibilidad de conversar con Rodolfo Izaguirre, con el profesor Ángel Lombardi, con Viviana Márquez y participar con todos ustedes que cada jueves Claro. nos dispensan con su participación. ¿Verdad, Rodolfo? Es una maravilla. Claro que sí. Claro que sí. Es una palabra muy acertada. Sí. Sí. Vamos a ver si Viviana... ¿Sí? No, creo que no nos está escuchando Viviana. Creo que hay problemas de conexión. Bueno, normal, ¿verdad, Rodolfo? Normal. Sí, yo quiero decirles, entre tanto, recordarnos, estamos celebrando el 124 aniversario del Cine Nacional. Estamos celebrándolo, además, con dos exponentes de la cultura nacional, como son Rodolfo Izaguirre y el profesor Ángel Lombardi. Le estamos rindiendo un homenaje al trabajo pionero de Manuel Trujillo Durán, de Margot Benacerraf y de todas las generaciones que han hecho un gran esfuerzo, como muy bien lo ha relatado de forma sintética Rodolfo Izaguirre, en todas las décadas que han permitido que el cine venezolano haya podido cosechar una importante cantidad de películas y muchas de las cuales han sido reconocidas dentro y fuera del país y han convocado mucho público. Quiero decirles que hay un par de anuncios que quisiéramos aprovechar de hacer hoy en este programa de Cine Encuentro del Cineclub Universitario de la Universidad del Zulia y del Teatro Baral. Uno de ellos es que durante el mes de febrero vamos a estar programando una serie de cortometrajes. El cine comenzó documental y comenzó cortometraje, ¿verdad? Entonces hemos querido establecer un espacio, dar un espacio para que fluya ese formato que se produce mucho y que ha dado, como muy bien lo sabemos, ¿verdad, Rodolfo, profesor Sí. Lombardi? Enormes exponentes de películas que no por breve son de menos calidad ni de menos fuerza. Entonces vamos a tener durante el mes de febrero varias películas de cortometraje. La próxima semana, Congo Mirador, La Vegetación Imposible, una película hecha por Jacobo Penso en el año 1925. ¿Te acuerdas de esa obra? Creo que sí. Y me da pena que Jacobo murió hace poco. Sí, es una pena. Claro, que es un venezolano irrepetible, ese muchacho. Así es, así es. El cortometraje y documental es el cine que ha revelado al país en todo momento. El verdadero protagonista del cortometraje es el país. Y curiosamente, es el cine que nos ve, pero es el que menos se ve. Porque no se proyecta en las salas de cine, no se proyecta en los canales de televisión, se proyecta solamente en las redes de los cineclubes. Festivales. Pero el cine que no nos ve, es decir, que no vemos, es el que nos ve. Qué cosa tan curiosa. Y sufre mucho porque los cineastas, los cortometrajistas, los documentalistas hacen sus películas y después no saben cómo proyectarlas, no saben a quién mostrárselas. Así es, así es. En una época era un cine comprometido políticamente y se proyectaba en la Cinemateca. Correcto. A un público que ya estaba concientizado en el problema que está planteando la película. Era una proyección absurda, inútil, porque no había mecanismos, sindicatos, organizaciones obreras que pudieran tener acceso a esas películas. Ha sufrido mucho. El documentalista es el cineasta que más sufre en el país, porque hace sus películas y no sabe a quién proyectárselas. Pero bueno, aplaudo
aplaudo la iniciativa del Cineclub de mostrar cortometrajes ahora, y Congo Mirador de Jacobo Penso es una película preciosa, un documento que debe verse. Es Sí. porque es una película que va hacia Congo Mirador y no llega nunca a Congo Mirador. No sé por qué circunstancia, pero no llega a Congo Mirador. Uno se queda con las ganas de ver Congo Mirador. Es preciosa en ese sentido. Es como no llegar a Ítaca. Claro. Es permanecer en el camino, permanecer en la aventura. Eso me gustó. Hermoso. Llegar a Congo Mirador era, no, el sentido, no, es decir, no debe llegarse nunca a Ítaca. Ítaca es el final, Ítaca es la muerte. Claro. Es permanecer en la aventura, en el camino. Y eso hace Congo Mirador. No llega nunca allí. Siempre queda en el camino, en el mar. Eso me encantó esa película. Además, Maravilloso. yo respeté mucho a Jacobo Penso. Jacobo, así es, así es, Y así es. lamenté mucho su muerte. Sí. Además de gran documentalista, cortometrajista, luego devino en varios largometrajes de ficción y fue director, presidente de la Cinemateca Nacional a principios de este siglo, ¿no? Hizo una gestión también importante, sobre todo en el ámbito de las proyecciones, de tratar de involucrar el cine con las escuelas. Hizo ahí algún programa interesante. Ajá, es verdad. Ajá, claro. Bueno, fíjense, Muy ese es el bien. primer anuncio que queremos compartir desde este programa en nombre de Viviana Márquez, del profesor Ángel Lombardi, del Cineclub Universitario, del Teatro Baral, pues anunciarles que el mes de febrero será un mes de devoción al cortometraje. Volvemos a los orígenes y volvemos a los destinos, porque creemos también que muchos, y bueno, las nuevas generaciones comienzan ahí, los muchachos que están empezando a estudiar cine, que hacen son cortometrajes y son los más numerosos, de tal manera que queremos dar un espacio a esas voces y a esas imágenes del formato corto. Otro anuncio que queremos compartir son las gestiones que se han iniciado para la creación de la Cátedra Libre Cine, Didáctica y Pensamiento Crítico por parte del Cineclub Universitario como una iniciativa que seguramente será considerada y amparada desde el vicerrectorado académico de la Universidad de Zulia. Queremos dar esa primicia hoy, Día del Cine Nacional, aniversario 124. Creemos que este tipo de iniciativas son importantes para servir de puentes, de vinculación con la sociedad, con los ciudadanos, con la generación de pensamiento crítico, con la necesidad de vernos, de escrutarnos como sociedad y de establecer, bueno, las vinculaciones que el cine puede hacer con todo el conjunto humano. Y en ese sentido me gustaría, Rodolfo, escuchar al profesor Ángel Lombardi, porque gracias a, digamos, la experiencia acumulada durante tantos años, el profesor Lombardi, como tú, es un apasionado cinéfilo. Desde niño aprendió a amar el cine y aunque hizo una carrera extraordinaria en la historia y en la academia, en paralelo siguió amando el cine y siguió viendo el cine, y por fortuna lo tenemos en este espacio Cine Encuentro como la persona con quien compartimos estos diálogos en relación al séptimo arte. Profesor Lombardi, esta iniciativa del Cineclub Universitario para proponer la cátedra Cine Didáctica y Pensamiento Crítico, está ya andando los trámites. Vamos a ver, bueno, que seguirá los tiempos normales administrativos, pero esperamos que en breve tiempo podamos dar la buena noticia de que se constituya y que sea estas acciones del Cine Encuentro y del Cineclub Universitario que puedan servir de espacio para que esa cátedra libre llegue a la mayor cantidad de públicos posible. Profesor Lombardi. Sí, bueno, yo creo que la iniciativa es muy importante, ¿no? Inclusive en términos académicos, porque el concepto de cátedra libre en la propia estructura universitaria es crear una oferta académica flexible sin estar atada o a la rigidez
de un currículo, de un pensum y de una semestralización o anualidad, o sea, la rigidez de una carrera profesional. Entonces, la cátedra libre tiene una versatilidad increíble. Puede montar cursos, ofrecer cursos, puede dictar ciclo de conferencias, puede acompañarse con proyección de película, de cortometraje, puede asociarse con otras instituciones en proyectos parecidos, en fin, tiene la libertad y la dinámica más adecuada para entrar en contacto la universidad con el todo social. Y gracias hoy a las tecnologías, no solamente con el todo social nacional, sino con el todo social global. Entonces, un poco nosotros en este sentido, este programa que se ha logrado mantener por cierto tiempo y ojalá pues dure más tiempo, y con estos invitados de lujo que hemos tenido, bueno, estamos llegando, como el otro día tú lo apuntabas, a muchos países, ¿no? Básicamente a oídos venezolanos y gente interesada en el tema cine, pero este es multiplicador. La medida que se mantenga en el tiempo y en la medida que desarrollemos iniciativa, evidentemente que es una idea, una buena idea, que puede tener mucha importancia en términos de difusión cinematográfica, ¿no? Y dentro de esa difusión cinematográfica de un cine de calidad, también viene la posibilidad de, por eso la palabra didáctica, no solamente pensamiento crítico, sino didáctica, porque realmente se decía el otro día, el arte más universal ha terminado hasta ahora haciendo el cine, porque, repito, el aficionado o el que quiere ver artes plásticas, bueno, si tiene el privilegio de tener acceso al artista y a las galerías, muy bien. Y después están los museos, pero los museos no están al alcance de todo el mundo, especialmente en nuestros países, en donde muy pocos museos, por no decir en este momento ninguno, el propio Maxi, que el Museo de Arte Contemporáneo, que fue tan importante en su momento, prácticamente terminó siendo una institución enmudecida, ¿no? Que no le está diciendo nada a nadie. Bueno, entonces, en cambio, a través del cine, el cine prácticamente llega a todo el mundo en su cotidianidad. O sea, en la pantalla de su casa, en la recreación afuera, en el centro comercial, en todas partes existe esa posibilidad. Entonces, a través del cine, nosotros podemos también ejercer una pedagogía no para dogmatizar ni para uniformar a la sociedad, sino un poco a tratar de sensibilizar desde la perspectiva de los contextos sociológicos e históricos que tiene el cine y cada película en particular, nosotros pudiéramos realmente ampliar la sensibilidad y el conocimiento de todas las personas, no importa que sepan leer y escribir, no importa la nacionalidad, no importa dónde estén, pues de todas las personas un poco con sus contextos. En nuestro caso, evidentemente, privilegiando el contexto venezolano, porque toda película, si bien el autor es autónomo, el creador es autónomo, y la película, como decía, el cine, como decía Rodolfo, es un lenguaje universal que habla por sí mismo a través de las imágenes, etcétera. Pero también es cierto que tanto el que hace la película, el director, el guionista, los técnicos, el productor, etcétera, como el tema de la película está enmarcado en una realidad. O sea que el cine, igual que todos los seres humanos, igual que todas las artes, también formamos parte de una centralidad del tiempo, que es el presente. O sea, estar en el centro del tiempo es la existencia humana, porque en nosotros, en cada ser humano, hay un referente pasado-futuro, pero nuestra centralidad es un presente haciéndose hacia adelante, a pesar de que sus raíces o sus bases pueden estar en el pasado. Entonces, por ejemplo, yo como profesor de historia me encantaría hablar de aspectos de la sociedad venezolana proyectando una película. Por ejemplo, Araya, que es un poco la película que hoy tocaría comentar. O sea, Araya da, desde el punto de vista sociológico e histórico, da para hablar. Por ejemplo, me da para hablar
de la época colonial. Por ejemplo, muchos venezolanos ignoran, y en las aulas de clase nosotros no lo decimos, que la primera riqueza venezolana fue las perlas de Cubagua y las salinas de Araya. Bueno, eso normalmente se ignora porque cuando en las clases normales se habla de la época del cacao, del café, del petróleo, y se ignora prácticamente el siglo XVI desde el punto de vista económico. Y en Araya está la fortaleza española en tamaño más grande del país, que fue hecha por el mismo arquitecto que hizo la de Cartagena, etcétera, etcétera. Bueno, eso me permitiría hablar de la piratería, eso me permitiría hablar del comercio en el Caribe, legal e ilegal, la piratería, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el país empieza desde Oriente, a pesar de que el nombre aparentemente sale desde Occidente, pero el vistazo primero fue en Oriente, tanto por Colón como por los primeros asentamientos económicos. Bueno, imagínate solamente el comienzo de Araya. Ya me da para mí crear una contextualización sociohistórica importante para la mente, la conciencia colectiva, la conciencia histórica. Bueno, y así pudiéramos seguir. El hecho mismo de que Margot filma la explotación salinera previo a la mecanización de la salina, bueno, eso permite entender un poco cómo es el trabajo esclavo, porque a pesar de que los trabajadores de Arayas no son esclavos, pero la esclavitud cotidiana al trabajo, a mí, por ejemplo, cuando ellos están subiendo la colina de sal y volcando el balde de sal o el recipiente de sal, me recordó algunas escenas de algunas películas que hablan de la construcción de las pirámides egipcias. Entonces, imagínense la cantidad, a través de la imagen, la cantidad de referentes culturales e históricos que se pueden sacar, tanto de la historia nacional como de la historia de la humanidad. Y así pudiéramos seguir. Y después el propio valor de la película en su plasticidad. Por ejemplo, el de la hoguera. La hoguera es impresionante, es una danza, ¿no? Una danza entre el fuego y el viento. Bueno, y así pudiéramos insistir mucho. Entonces, bueno, a mí en lo personal me motiva mucho cómo el pretexto del cine como entretenimiento, como pasarla bien, pero al mismo tiempo el valor educativo que tiene el cine. Entonces, en vez de ser un cine para alienar, para huir de la realidad, para falsificar realidades, bueno, nosotros podemos ayudar a descubrir el papel catártico, intermediario del arte con la vida real y con la problemática de los seres humanos, inclusive en términos muy íntimos, como por ejemplo el cine de Bergman, o sea, en términos muy emocionales, muy psicológicos, muy de la gente contemporánea. Por ejemplo, si yo quisiera hablar del nihilismo, yo me iría directo a las películas de Bergman y algunas otras, ¿no? Entonces, bueno, entonces un poco la cátedra creo que permitiría todas esas cosas. Y lógicamente gente de cine, como en el caso tuyo, por ejemplo, Juan Carlos, o Viviana, socióloga y también personas del cine, bueno, ampliarían perfectamente de todas las posibilidades el teatro en el cine, la literatura y el cine, en fin, la poetización de la imagen, la estética de la imagen, etcétera. Entonces, bueno, realmente el cine es la invitación, la puerta abierta para de lo que queramos hablar. Yo creo que eso es apasionante, ¿no? Y potenciado por las tecnologías. O sea, que ya realmente todo el mundo, o sea, hoy en día las nuevas generaciones, lo que llaman nativos digitales, ellos nacen con ese instrumento en la mano para acceder al universo. Ahora, ¿qué tipo de universo le vamos a ofrecer? Va a depender de nosotros. Así es. Bueno, amigos, estamos ya cerrando el programa, llegando a la parte final. Creo que pinta muy bien la cátedra libre. Estaremos actualizando esas informaciones cuando sigan su progreso. Los invitamos para el próximo jueves a continuar este programa. Pero yo quiero, antes de finalizarlo, agradecer nuevamente a la Fundación Audiovisual Margot Benacerraf por la gentileza que han tenido junto con Brin Cine de permitirnos ver de nuevo la película Araya en estos días, ¿verdad? Quiero felicitar a todos los cineastas venezolanos en nombre de este programa, en nombre del profesor Lombardi, de Rodolfo, de Viviana, de todo el equipo
del Teatro Baralt y de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, saludar al cine venezolano y a los cineastas venezolanos, a los que lo construyeron, los que lo gestaron, los que lo continuaron y los que hoy asumen su testigo. Como ha dicho Rodolfo y como ha dicho el profesor Lombardi, el trabajo que está por hacer es un trabajo que está en las manos, en la cabeza de las generaciones por venir y que en ese sentido yo quisiera cerrar con la siguiente cita. Me niego obstinadamente a vivir de la nostalgia de los tiempos pasados mejores. Por mis hijos y nietos y por los niños y jóvenes del país, mi deber es ayudar a recuperar el futuro para ellos. Otra cita. Al joven no le hables de tu pasado, háblale de su futuro y si puedes, ayúdalo a conseguirlo. Yo creo, bueno, estos comentarios los ha publicado hace unos días el profesor Ángel Lombardi en sus redes sociales y yo he querido decirlo acá porque creo que haber tenido el privilegio de escuchar tanto al profesor Lombardi como a Rodolfo Izaguirre haciendo una rememoración histórica de por qué estamos celebrando el 124 aniversario sin anclarnos en el pasado, justamente planteándolo como una invitación al futuro. Yo creo que es la mejor oda al arte y a la mejor homenaje que se le pueda hacer a las posibilidades de seguir construyendo un cine propio, que es un gerundio que tenemos todos que asumir así. Quiero un nombre de Viviana Márquez, que ha tenido dificultades para conectarse hoy, pero que ha estado muy pendiente de todos los participantes y envía un especial saludo a Rodolfo Izaguirre, por supuesto al profesor Lombardi, en nombre de Viviana Márquez, del profesor Lombardi, del Cineclub Universitario, de la Dirección de Cultura de Luz y del Teatro Baralt, agradecer a todos los participantes que cada jueves nos dispensan en este programa Cine Encuentro. Y agradecer a nuestro invitado especial, el maestro Rodolfo Izaguirre, por habernos permitido compartir con él tantas anécdotas y una visión tan fresca de la vida y tan apasionada como siempre de la cultura y el arte. Un último saludo, Rodolfo, y con eso cerramos el programa. Bueno, quería decirte lo siguiente. Yo voy a veces al Festival de Cine de Mérida, a veces como jurado, y allí funciona una escuela de cine. Y esos jóvenes que estudian allí se me acercan con mucho respeto, me dicen maestro, y me muestran las tesis que están escribiendo. Unas tesis que yo no entiendo una palabra, pues son complicadísimas. Pero comprendí que ellos me buscan y me tratan con mucho afecto, porque yo soy el camino que los condujo a ellos a estar allí en Mérida haciendo lo que tienen que hacer. Ellos quieren saber cuál fue el camino que yo recorrí para que ellos estuviesen allí. Y yo al mismo tiempo quiero saber hacia dónde van ellos para acompañarlos en su aventura cultural cinematográfica. Y entendí que debo vivir más años de lo que pensaba vivir, porque hay unos jóvenes que me necesitan y yo los necesito a ellos. Muy bien, Rodolfo, te necesitamos. Así que te necesitamos todas las generaciones. Gracias. Las generaciones Gracias. mayores y las nuevas generaciones y las generaciones intermedias. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde se conectan, porque por fortuna hay mucha gente que nos está escuchando cada jueves desde distintos países en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Y así que la invitación para el próximo jueves. Muchísimas gracias, profesor Lombardi, Rodolfo Izaguirre, Viviana Márquez, y hasta el próximo jueves. Un abrazo muy grande. Muy bien.